a votación electrónica. Señor presidente, tenemos 39 votos en pro y 38 en contra. No se acepta la propuesta. Tiene el uso de la palabra la diputada Lolkin Castañeda para presentar reserva también al apartado C, numeral 2. Con permiso, diputado presidente, muy buena tarde a todas mis compañeras y compañeros. Me parece muy importante que estemos hablando, estemos reflexionando en donde no habíamos puesto la mirada, que es en la central de abasto. Y yo estoy absolutamente de acuerdo en que estamos hablando de dos cosas distintas. Una de ellas es el derecho al abasto y a la alimentación. La otra es la urgente necesidad de definir la identidad jurídica de la central de abasto, dotar de programas reales que permitan a la central estar a la altura de su encargo. Y diré que desde el grupo redactor en el que tuve el gusto, el honor de participar, pues la realidad es que este tema no lo habíamos considerado. La central de abasto era como el gran mercadote del cual no se había hablado. Y fue hasta que un grupo de participantes e integrantes del comité de la central de abasto me buscaron, como pude conocer cuáles son las problemáticas que de fondo están en la central. Ya había tenido oportunidad de compartirles que la central de abasto fue modificado su identidad jurídica en el 2002 y esto creó un fideicomiso que es una figura, pues es realmente un híbrido que no alcanza a cumplir con todas sus funciones. Hemos hablado aquí de crear institutos, sistemas, etcétera, y me parece que este es uno de los temas más importantes para la ciudad, en donde sí debemos darnos un poco más de tiempo que 3 minutos en una tribuna y una votación para encontrar el modelo jurídico que garantice la identidad, la operación y la funcionalidad de la central de abasto. Y que para ello, bueno, por supuesto, cuando yo escucho que este no es el lugar, que esta no es la forma, que este no es el espacio, pues yo, la verdad es que desde mi inquietud, lo único que me queda es preguntar, ¿y cómo sí es la forma? ¿Y en dónde sí es el lugar? ¿Y cómo nos vamos a hacer responsables de que la central de abasto garantice su servicio en condiciones de funcionalidad? Diré, no solamente estamos hablando de cuestiones de opacidad o cuestiones económicas. La central de abasto es, después de la bolsa de valores, la gran bolsa en donde se mueve más dinero en todo el país. Diré además que en cuestiones laborales garantiza alrededor de 110,000 empleos directos. También diré en cuestiones de seguridad que hay un estimado de 450,000 personas que visitan todos los días la central de abasto para ir a surtirse, y se surte desde la señora, el joven, el señor, hasta las pequeñas y medianas tiendas, restaurantes, etcétera.
pero para cubrir a esas, para atender a esas 450,000 personas que están ahí, solo hay asignados 80 policías, porque estamos hablando de brindar protección a 327 hectáreas. Es realmente una ciudad ahí adentro. Además, por estar dentro de Iztapalapa y de Iztacalco simultáneamente, ninguna de estas dos delegaciones se hace cargo de cuestiones como seguridad, mantenimiento, etcétera. También diré que ahí adentro se viven vidas, hay trabajo infantil, hay personas que migran y que encuentran ahí el lugar para hacer su vida. Diré también que el comité, que es el que organiza un comité de 20 personas, 10 son del gobierno y 10 son participantes de la central de abasto. De ese comité informaron en 2015, les daré cifras, ingresos por 360 millones de pesos y egresos por 360 millones de pesos. Sin embargo, en este informe no está reflejado lo referente al peaje del cual ya hablaba Cecilia Romero. Ese peaje estima 60,000 vehículos al día que pagan desde 10 pesos hasta 160 un camión. Diputada. Y que esto es, concluyo, y que esto es un estimado de 650 millones de pesos. Darle una identidad jurídica a la central de abasto no nos implica un costo, nos implica solamente administrar, proveer y garantizar su buen funcionamiento. Yo estaría totalmente de acuerdo. Diputada, hay quien está solicitándole una pregunta. ¿Sí? Por favor, supuesto, para gracias. que ya… Adelante, diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Lolkin. Yo también, como usted, desde que la escuché por primera vez, me pareció muy importante que la central de abasto tenga esa identidad y naturaleza jurídica que usted exige. Pero mi pregunta, además de estar de acuerdo con la naturaleza jurídica y la identidad, que no parece conveniente la que tiene hoy la central de abasto, es cómo vincularíamos esa nueva naturaleza jurídica de la central de abasto con todo el sistema de distribución de alimentos en la ciudad, con los mercados públicos y con el abasto que también realizan pues cooperativas o que realizan empresarios. Cómo generar, además de la nueva identidad y naturaleza jurídica para la central de abasto, un sistema de distribución de alimento y de abasto en la Ciudad de México. Muchas gracias por su pregunta. Justo la propuesta que estoy haciendo es que definamos esta identidad a partir de una ley que sea quien haga estas definiciones específicas, pero que no sea un fideicomiso. Ese es el fondo del asunto, y que bajo esta lógica yo dejo la iniciativa y les pediría, por favor, eso sí, que pudiéramos pensar, si este no es el espacio, ¿cuál sí es el espacio? Porque sí tenemos aquí una problemática que no se va a resolver solamente votando a favor o en contra, sino ocupándonos de generar estas propuestas. Gracias. Sí, el diputado Roberto López, permítame, por favor, diputada Lolkin. A ver, una moción de procedimiento. A ver, adelante, diputado Gelista. El diputado Encinas, presidente, hace rato nos había comentado que durante las presentaciones no había lugar a preguntas. Eso sí. Bien, bueno, retomando esta medida, vamos a pedirle a la diputada Lolkin agradecerle su propuesta y vamos a continuar con el procedimiento. ¿Sí?
En este caso, vamos a pedirle a la Secretaría que, expuesta ya la reserva, pregunte a la Asamblea si se acepta a discusión o no esta propuesta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Bien, por lo tanto, se desecha esta reserva y continuamos con las reservas. Sigue el constituyente Jaime Cárdenas para presentar una reserva de el apartado D. Gracias, señor presidente, expresidenta, vicepresidenta de la mesa, compañeras de la mesa directiva, compañeros todos. El apartado D se refiere al derecho a la salud. En mi intervención, en lo general, yo advertía riesgos de que ciertos servicios relacionados con la salud pública en la Ciudad de México se privatizaran, ¿no? De hecho, me acuerdo, por ejemplo, y lo voy a aludir, en la intervención del diputado Gabriel Cuadri, él habló de la posibilidad de la privatización de algunos servicios públicos relacionados con la salud en la ciudad, de urgencias, creo que dijo, ¿no? Creo que mencionó. Bueno, entonces seguramente oí equivocadamente, ¿no? Pero no lo dijo. Pero esa posibilidad existe desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista en el artículo 14, apartado D del dictamen, porque no prohíbe expresamente la posibilidad de la privatización. La reserva que propongo a todos ustedes es para que se adicione un numeral segundo al 14 apartado D, para que se recorran los demás numerales y ese numeral segundo del 14 apartado D quede redactado en los siguientes términos. Se prohíben los esquemas de privatización de los servicios públicos de salud y la constitución de asociaciones público-privadas en este ámbito. ¿Cuáles son los argumentos para sostener este numeral? Bueno, en primer lugar, señalar, reiterar que el derecho a la salud constituye un área estratégica de las instituciones de la Ciudad de México y por ello los servicios de salud no son susceptibles de privatización. En segundo lugar, porque ya lo hemos argumentado distintas compañeras y compañeros diputados, sobre todo del grupo de Morena, consideramos que las asociaciones público-privadas son esquemas de endeudamiento en los hechos que impiden adecuadamente la fiscalización y la rendición de cuentas con esos esquemas de financiamiento. Y además, porque estimamos que las asociaciones público-privadas en materia de salud en el mundo entero no han sido muy exitosas y han sido fuente de corrupción y de desatención al sector público de salud. Por esas razones consideramos que la salud debe ser una función exclusiva de las autoridades de la Ciudad de México y que los particulares, las empresas privadas y las asociaciones público-privadas no deben estar autorizadas para intervenir en esta área estratégica tan importante. Muchas gracias y espero el respaldo de su votación. Gracias a usted, diputado Cárdenas.
Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Cárdenas. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Heréndira Sandoval para presentar una reserva al apartado D, numeral 1. Gracias otra vez, señor presidente. En esta ocasión, la propuesta de modificación del dictamen de Carta de Derechos tiene que ver precisamente con lo que acaba de decir el diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de los riesgos privatizadores que están insertos en la asociación público-privada en materia de salud, no solamente porque constituyen una deuda pública espuria. Es muy triste y aquí aprovecho para hablar un poco de lo que ya no tuve posibilidad de presentar en esta ocasión, pero que ustedes saben porque lo he estado diciendo una y otra vez en términos de la progresividad falsa con la cual está contaminada esta propuesta de dictamen, cuando se habla de hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Y en esta materia de la vigencia de los derechos que utilizan la mascada de la aplicación progresiva de la formulación, se vuelve a hablar de hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Sin embargo, se ponen límites presupuestales a los derechos, repito, enmascarándose en una teoría mal entendida de la progresividad, pero no ponen montos máximos, no se ponen montos máximos para contraer deuda pública y por el contrario se legalizan, se abren las puertas claras para este tipo de figuras ominosas como las asociaciones público-privadas. Silencio en la sala, por favor. Para las asociaciones público-privadas, que como todos sabemos, no son otra cosa que deuda pública espuria o deuda pública no contabilizada como tal. Entonces es muy paradójico, muy lamentable, muy triste para la ciudadanía de esta entidad que en nuestra Constitución tengamos límites presupuestales a los derechos en todos y cada uno de los proyectos de dictamen que se nos presenta por esta Asamblea, pero no pongamos montos máximos. Ahí sí deberíamos poner montos máximos para adquirir deuda pública, transparencia para la deuda pública, límites presupuestales ahí sí que no afecten el ejercicio de los derechos. Entonces, esta propuesta de modificación que hace que se legalicen las asociaciones público-privadas de forma anticonstitucional, por cierto, esos que tenían tanto cuidado de no ir en contra de la Constitución cuando se trataba de ir más allá para abrir derechos, aquí sí no les preocupa que las asociaciones público-privadas sean abiertas y absolutamente anticonstitucionales. Eso no existe, eso es un bodrio real en términos de la estructura constitucional con la cual se nos quiere aquí abrir la puerta para la privatización de los servicios de salud sociales y los servicios de infraestructura básica para el día a día de la ciudad. Entonces, esta propuesta de modificación que hago es en términos de salud, en el inciso D, en el numeral 1, les pregunto, ¿por qué vamos a decir que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y decir que a nadie le será negada la atención única y exclusivamente de urgencia? Qué gran derecho para los ciudadanos decir que solamente la atención médica de urgencia es la que está constitucionalizada. Es decir, al punto de la muerte, todo ciudadano va a tener por su Constitución derecho al acceso médico de salud de calidad, con las prácticas médicas del más avanzado conocimiento científico y todas estas cosas que son discursivas, cuando no
le hacemos la exigibilidad, por un lado, de prohibir asociaciones público-privadas, de establecer montos máximos para la deuda pública y, por otro lado, de quitar, y esa es mi propuesta y con eso concluyo, de quitar de tajo este asunto de la atención médica de urgencia. La Constitución tiene que decir: a nadie le será negada la atención médica, punto, y no decir este aderecito tramposo de la atención médica de urgencia. Muchas gracias, compañero. La Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva presentada por la diputada Sandoval. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se solicita a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Lolkin Castañeda para presentar en un solo acto dos reservas, ambas al apartado D, una al numeral 4 y otra al numeral 5, las cuales votaremos por separado. Muchas gracias, presidente, con permiso. Bueno, la verdad es que no podía evitar la tentación de saber qué se siente inscribir muchas iniciativas el mismo día, como mi compañero Jaime Cárdenas. Así que quisiera presentar estas dos propuestas que tienen que ver con el derecho a la salud. Por un lado, la primera es una adición al numeral 4 para incluir los términos de garantizar en todo momento el consentimiento informado, la confidencialidad de la información y la protección de datos personales. Y explicaré cuál es el sentido. Conocemos muy lamentables casos de discriminación, de acoso, de marginación social, que en caso de no existir en la sociedad haría innecesaria esta adición. Sin embargo, la realidad nos obliga a tener de manera explícita esta definición de protección de datos personales. Estos derechos protegen la integridad de las personas. La elección sobre las decisiones médicas deben de darse en un marco de respeto absoluto a las personas y la información que se produce en la integridad del expediente clínico y la atención contiene un cúmulo de información sensible de cada una de estas personas. El manejo debe de ser cuidadoso, protegido y por supuesto consensuado, cosa que en muchas ocasiones no sucede. Este consentimiento informado es la real garantía de que las decisiones referentes no solamente a los tratamientos, al padecimiento, sino también a la publicidad del estado de salud de las personas, haga necesario consentir jurídicamente el mismo y por ello protegerlo y garantizarlo. La confidencialidad de dicha información debe garantizarse en relación de la salud, pero específicamente y a diferencia de lo que aprobamos el día de ayer, debe estar puntualmente garantizado en este apartado. La protección de los datos personales ha sido una obligación del Estado a partir del fortalecimiento de los sistemas de transparencia y protección de datos. Sin embargo, hacerlo de manera… a la Asamblea guardar orden y poner atención a la oradora. Sí, yo creo que así se siente usted, compañero Jaime Cárdenas. Vuelvo. La protección de datos personales de manera explícita en la salud es de manera muy puntual una necesidad. Hemos conocido lamentables casos en los que esas implicaciones
médicas de seguridad y de bienestar público son muy lamentables, dado que hay bases de datos que se comparten en el ámbito laboral, en el ámbito público, y que por ello esta propuesta no es una feliz concesión, sino es una necesidad que les pido que suscribamos. La segunda tiene que ver con la posibilidad y con la urgente necesidad de reconocer la autonomía y el derecho a adoptar decisiones acerca del cuerpo y de la salud de todas las personas. Y con esto quisiera recordarles a ustedes que aprobamos hace unos días en el artículo 11 el derecho, artículo 11, inciso E y F, aprobamos de manera separada los derechos sexuales, que es esta posibilidad de decidir de manera libre, consciente e informada cómo ejercer la sexualidad sin violencia ni coerción. Y por otro lado, y sin que sea una condicionante, los derechos reproductivos, es decir, de manera libre e informada, voluntaria, tener o no hijos. Son dos cosas que están ya aprobadas por esta Asamblea Constituyente y que en este artículo, que es de derecho a la salud, lo que estaríamos planteando es los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán las libertades, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas. Brindarán atención sin discriminación alguna, respetando su autonomía y su derecho a adoptar decisiones sobre su vida, su cuerpo y su salud en términos de la legislación aplicada. Quisiera decir que esta tampoco es una innovación, esto deriva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo número 12, en donde reconoce la libertad de la figura, el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, sin coacción, sin discriminación, con respecto a asuntos relativos al propio cuerpo y a la propia sexualidad. Entre los derechos cabe mencionar el acceso sin trabas a toda una serie de establecimientos, bienes, servicios e información relativos a la salud. Esto es un principio que hemos adoptado, que México ha suscrito, y les diré, la Ciudad de México debe actuar en sintonía con los niveles más altos de protección de los derechos de las mujeres y de todas las personas, establecidos en acuerdos internacionales de derechos humanos como son la CEDAW, que recomienda enmendar la legislación de acuerdo con plataformas de El Cairo, de Beijing y en términos de salud pública. Yo quisiera decirles además que la Constitución mexicana reconoce en su artículo 4 de manera explícita la libertad de la procreación. Toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. No tiene ningún costo para los residentes de la Ciudad de México garantizar y aprobar esta ampliación. Y quiero ser muy enfática en esto porque gran parte de la discusión que hemos tenido este día es respecto a qué derechos cuestan y qué derechos no cuestan. La dignidad y el respeto no nos cuesta, es una de las bases que estamos sentando en nuestra Constitución y que por ello les pido su compromiso, su sensibilidad y su voto a favor de estas dos adiciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada Castañeda. Consulte en primer término a la Secretaría de Asamblea si se admite a discusión la reserva al numeral 4 del apartado D. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
La propuesta numeral 4. ¿Perdón? Ese sonido ahí en la cruz del diputado Cárdenas. Atentamente, señor presidente, pedirle a la diputada secretaria que lea la propuesta para conocerla plenamente todos. Y la segunda también, ¿no? Con mucho gusto, la leyó y las explicó detalladamente la diputada Castañeda. Hay que poner un poco de atención, pero atendremos el requerimiento que se nos ha hecho. Artículo 14, Ciudad Solidaria, numeral 4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, libre de discriminación, de calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión, garantizando en todo momento el consentimiento informado, la confidencialidad de la información y a la protección de sus datos personales. ¿Es cuánto, señor presidente? Ahora somete a consideración de la Asamblea si es de aprobarse esta propuesta. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarla. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Está complicado. Vamos a repetir la votación para que todos puedan manifestarse abiertamente y les pedimos mantener su mano. Sí. Su mano levantada. De nuevo cuenta, por favor, tome la votación. Sigue en económica. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Sistema, por un minuto el sistema de votación electrónica. Ábrase el sistema electrónico por un minuto. Por un minuto para proceder a la votación. En estos momentos se abre el tablero electrónico con la finalidad de recabar la votación para saber si se acepta a discusión o no la propuesta al artículo 14. Hay que señalar que solo fue un minuto para saber cuál es la decisión de la Asamblea y en unos momentos más sabremos, en caso de que se acepte a discusión, si hay oradores a favor o si hay oradores en contra. Esto lo sabremos en poco tiempo y por ello le agradezco todo su interés por el acontecer legislativo y que siga con nosotros a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Dentro de el contenido de este artículo 14, le comento, se encuentra los derechos de las familias, donde menciona que las familias son sujetos de derechos colectivos, se reconoce su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales, y todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. En estos momentos está por concluir el tiempo que se ha otorgado a las y los legisladores, así que sabremos en unos momentos más en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva si se acepta o no a discusión. Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese la votación electrónica.
Señor presidente. Sí, diputado. A favor. Señor presidente, se emitieron 47 votos a favor y 38 en contra. Por lo tanto, se abre la discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría abra el sistema de cómputo para recoger la votación nominal respecto a si es aprobada la reserva presentada por la diputada Lolkin al apartado de numeral 4 del artículo 14 a discusión. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación. La Asamblea aceptó que esta propuesta de modificación al artículo 14 fuera discutida. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente preguntó si había oradores a favor o en contra. No siendo así, se puso a consideración esta propuesta de modificación ante el Pleno y se otorgaron 3 minutos para que cada uno de ellos emitiera el voto que corresponde y según considere, ya sea a favor, en contra o en abstención. Pero déjeme hablarle un poco más acerca de este contenido del artículo 14, puesto que señala en su apartado D sobre los derechos de las familias. Menciona que las familias son sujetos de derechos colectivos, que se reconoce su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. Menciona que todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. En su numeral E, habla sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición. Señala que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables, que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano y la protejan contra el hambre, la desnutrición y la malnutrición. Las autoridades fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad, promoverán la seguridad y sostenibilidad alimentarias y garantizarán el acceso a este derecho, dando prioridad a las personas en pobreza, a los grupos de atención prioritaria y a las demás que determinen la ley. Aún quedan segundos para que concluya el tiempo otorgado a las y los legisladores, recordando que fueron 3 minutos. Pero veamos el tablero electrónico, cuántos votos se han emitido a favor, en contra y en abstención hasta el momento. Le comento, hay 41 votos a favor, hay 37 votos en contra y hay 0 abstenciones. Sin embargo, este resultado se puede modificar, puesto que aún quedan algunos segundos y le da oportunidad a las y los legisladores para que consideren el voto y lo emitan según lo consideren. Hay que recordar, estamos desahogando las reservas presentadas al artículo 14 de este dictamen relativo al proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Hay que recordar que esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tiene la facultad de emitir esta Constitución de la Ciudad de México hasta el próximo 31 de enero. Escuchemos el resultado. ¿Sigue abierto el sistema? Está abierto el sistema. Está abierto el sistema electrónico. Órale, diputado. Ciérrese el sistema de votación electrónica. ¿Cómo digo su nombre? ¿Presidente mayoría?
Señor presidente, se emitieron 45 votos en pro, 37 en contra. No alcanza la mayoría calificada que se requiere, por lo tanto no se incorpora al texto del artículo. Ahora proceda a someter a consideración de la Asamblea votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Lolkin Castañeda al numeral 5 del apartado D. Votación económica. Pues son dos. ¿Por instrucción? ¿Por instrucción? Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo, quien a nombre propio y de los diputados Carlos G. Lista, Claudia Aguilar Barroso y Manuel, ¿sí? Para que quede certeza y no haya ninguna duda, lea la reserva que se ha presentado. Se lea. Numeral 5. Numeral 5. Dice, los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán las libertades y los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna, respetando su autonomía y su derecho a adoptar decisiones sobre su vida, su cuerpo y su salud en términos de la legislación aplicable. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a repetir la votación económica para que haya plena certeza de toda la asamblea. Consulte si es de admitirse o no a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos G. Lista, quien a nombre propio de la diputada Cecilia Romero, la diputada Claudia Aguilar Barroso y el diputado Manuel Díaz Infante presentaron una reserva al numeral 6 del apartado D. Muchas gracias, presidente. También le informo a esta asamblea que se ha apoyado, que apoya también la diputada Yolanda de la Torre esta iniciativa que estamos presentando. El día de antier, al aprobar el artículo 11, aprobamos un párrafo que dice así: la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Este párrafo fue incorporado al texto de la Constitución sin mayores discusiones y por lo tanto creo que ameritaría mayor reflexión respecto de las implicaciones que tiene este concepto de muerte digna en nuestra Constitución, porque no podemos poner un término abierto, y nuevamente vuelvo a lo mismo que mencionaba hace rato, un término abierto que pueda traer después implicaciones que no le estamos dando contenido en el propio texto constitucional. Por otro lado, quisiera mencionar que en el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud dice a la letra lo siguiente: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará lo señalado
por las disposiciones penales aplicables. Eso dice el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, que expresamente prohíbe la eutanasia en el país. El día de ayer, el jefe de gobierno de esta Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, dijo que, según lo que reporta algunos diarios el día de hoy, que malinformaron a los obispos sobre la eutanasia, así es el título de la nota periodística de Milenio, y allí dice que lo que se aprobó aquí en la Constitución no tiene que ver con la eutanasia. ¿No? Eso es lo que dijo el doctor Miguel Ángel Mancera. En consecuencia, señoras y señores, y precisamente para darle precisión al texto constitucional, lo que tenemos que hacer es darle contenido, darle significado a este concepto de muerte digna que se aprobó en el artículo 11. Ese es el motivo por el cual estamos presentando, como ya se mencionó, la diputada Claudia Aguilar, la diputada Yolanda de la Torre, la diputada Cecilia Romero, el diputado Manuel Díaz Infante y un servidor, y la diputada Paz Quiñones, espero que muchos más de ustedes, esta propuesta para darle contenido al significado de muerte digna y para que no quiera decir o no se pueda interpretar que quiere decir algo que no puede decir, porque entre otras cosas no sería materia de nuestra Constitución. Por eso proponemos modificar el párrafo, el numeral 6 del apartado D de derecho a la salud para que diga lo que sigue. Se respetará y garantizará el derecho a la muerte digna, atendiendo a la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio o que haya expresado de manera anticipada su negativa a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. Para ello se estará a lo que disponga la ley. Es básicamente el texto que ya estaba en el dictamen respecto de la voluntad anticipada, pero que lo que hacemos es, insisto, darle significado a este concepto de muerte digna que aprobamos hace 2 días, para que de esa manera haya certeza jurídica respecto de lo que significa ese término y podamos estar conforme a la normatividad que nos rige en nuestro, no nada más en la ciudad, sino en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, diputado Gelista. Le solicitaría a la Secretaría de lectura a la propuesta para posteriormente someterla a la consideración de la Asamblea. Artículo 14, Ciudad Solidaria. Numeral 6. Se respetará y garantizará el derecho a la muerte digna, atendiendo a la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio o que haya expresado de manera anticipada su negativa a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. Por ello se estará a lo que disponga la ley. ¿Es cuánto, señor presidente? Consulte a la Asamblea si es de admitirse a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Ábrase el sistema de votación y busquemos tener la mayor objetividad posible. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos.
por 2 minutos para proceder a la votación. Ahora son 2 minutos los que se otorgan a las y los legisladores para saber cuál es la decisión de la Asamblea y saber si esta propuesta de modificación al artículo 14 se acepta o no. Déjeme hablarle un poco más acerca de este artículo 14, acerca de las consideraciones que realizó la Comisión de Carta de Derechos respecto a Ciudad Solidaria. Se señala que los derechos enunciados en este artículo 14, denominado Ciudad Solidaria del proyecto de Constitución para la Ciudad de México, son parte de los derechos humanos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales. Se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos se consideran ahora los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. También se ubican en leyes generales y nacionales, así como en leyes locales. A la Ciudad de México se le denomina la Ciudad de los Derechos, porque desde hace varios años ha avanzado en la promoción y en el otorgamiento de estos derechos a la población. En el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se incorporaron los derechos económicos y sociales que se han venido realizando y que se encuentran establecidos en la legislación local, y algunos nuevos que se pretende desarrollar debido a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la ciudad, como es el derecho al cuidado y la protección a los animales. Se tiene presente que se debe fijar un piso mínimo desde donde partir para la realización de estos derechos y de ahí ir avanzando progresivamente como lo expresa el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Escuchemos cuál es la decisión del Pleno. Ciérrese el sistema de votación electrónica. Señor presidente, se emitieron 37. A la diputada Gómez Mont. Sí, Gómez Mont, a favor. Diputada Yolanda. Se emitieron 38 votos a favor y 48 en contra. No se admite a discusión en consecuencia. Diputado Jiménez Espriu, ¿con qué objeto? Sí, sonido en la curul del diputado Jiménez Espriu, por favor. Para un asunto de procedimiento. Dígame. En vista de la diferencia que se dio en esta votación y de la diferencia contra la votación que se había medido levantando la mano, yo solicito que todas las votaciones de esta tarde sean nominalmente con el sistema electrónico. Atenderemos su recomendación y cuando no haya evidencia de una mayoría, así lo haremos. Diputada Mayela Delgadillo, ¿con qué objeto? Sí, también de procedimiento. Yo hago la solicitud no solamente para cuando no hay evidencia clara por parte de la mesa de que no se sabe quién gana las votaciones. Me parece fundamental que como parte de Parlamento abierto y la transparencia hacia la sociedad quede clarísimo cuáles son las reservas que los grupos o los diputados están votando en contra, que no se admiten, contra las que sí son admitidas. Me parece inaceptable que no estemos dejando registro, porque ha habido reservas que han sido fundamentales
fundamentales y que hubieran dado un giro a algunos artículos de esta Constitución que simplemente no se han aceptado a discusión. Me parece inaceptable que la gente, el pueblo de México y de esta ciudad no esté teniendo registro de cómo se está votando y quiénes están votando y en qué sentido. Entonces solicito que por parte de Transparencia se hagan a partir de ahora, no solo cuando quede duda, todas las votaciones registradas en el sistema. Solamente quiero recordarle que en términos del artículo 47 del reglamento se establece con toda precisión que se someterá en votación económica a consideración de la Asamblea si se admiten o no a discusión. Yo cumpliré puntualmente con ello y hasta ahora no hemos tenido duda de ningún resultado en las votaciones respecto a si se admite o no a discusión. Todas las demás votaciones han sido de carácter nominal. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Millán Arroyo, a nombre propio del diputado Eric Flores y la diputada Aida Arregui, para presentar reserva al apartado de numeral 6. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados constituyentes, esta reserva tiene como objeto modificar el dictamen cuanto al artículo 14 en su base D, numeral 6. El tema a tratar resulta muy polémico, ya lo vimos, pues las posturas al respecto son bastante diversas, por lo que muchos podríamos estar de acuerdo, y ante todo he de manifestar que a título personal y del partido que represento, cada uno de sus opiniones son muy respetables para nosotros. En la presente reserva, buscamos que se respete la voluntad de las personas que se someten a tratamientos o procedimientos médicos para prolongar de manera innecesaria su vida, debido a que presentan enfermedades terminales o crónico-degenerativas en etapa muy avanzada. Lo anterior, con el fin de ofrecerles una muerte digna, puesto que a estas enfermedades ya no se cuenta con calidad de vida, evitando así sufrimiento y desgaste innecesario para la persona y su familia. La propuesta de dictamen proporcionada por el jefe de gobierno es muy limitativa, ya que no contempla supuestos como el daño y la muerte cerebral, así como el estado de coma que llevan a la persona a un estado vegetal. Por lo que en Encuentro Social propone que el artículo quede redactado de la siguiente manera: se respetará y garantizará la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio o que haya expresado de manera anticipada su negativa a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad, cuando por razones médicas fortuitas o de fuerza mayor sean imposible mantener su vida de manera natural. Para ello, y en casos similares, se estará a lo que disponga la ley. Esto se los dejo a su consideración y análisis, compañeros, esperando su apoyo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Millán Arroyo. Le pido a la Secretaría de Lectura la propuesta de reserva en lo particular y después someter a consideración de la Asamblea si se admite a discusión. A verla. La propuesta. La propuesta. ¿No la tiene? ¿No la tiene usted? Su propuesta. ¿Qué? Es artículo 14. ¿Y dónde está la? ¿Y dónde está la? Bien, propuesta de modificación al artículo 14, apartado D, derecho a la salud, numeral del 1 al 5. No, del 1 al 5 No, igual. el 6, numeral 6. Del 1 al 5 igual, se modifica el artículo 6, el numeral 6. Se respetará y garantizará la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio o que haya expresado de manera anticipada su negativa a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida,
protegiendo en todo momento su dignidad cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural. Para ello, y se agrega, este es el agregado, esta es la modificación, y casos similares, diría, para ello y casos similares, se estará a lo que disponga la ley. Es cuanto, señor presidente. Ahora someta en votación económica a consideración de la Asamblea si se admite o no a discusión. Por instrucciones del presidente, se pone a consideración la discusión sobre la modificación planteada por el Partido Encuentro Social. Los y las legisladoras, legisladores que estén a favor de la discusión, por favor manifestarlo. Los que estén a favor de abrir la discusión sobre esta propuesta, por favor manifestarlo. Gracias. Los que estén en contra, evidente mayoría, señor presidente, por la negativa. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete para que a nombre propio de los diputados Isidro Cisneros, Roberto Gil, Ana Julia Hernández, presente una adición de numerales 7 y 8 al apartado D. Orden en la sala, por favor. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros constituyentes, quiero llamar su atención porque estamos abordando un tema trascendental para la Carta de Derechos Fundamentales de la Constitución de la Ciudad de México, que estoy seguro permitirá una ampliación y una maximización de los derechos que merecen las y los habitantes de la Ciudad de México. A nombre de los diputados constituyentes Roberto Gil Suart, Isidro H. Cisneros, la diputada Ana Julia Hernández Pérez y del de La Voz, quiero aprovechar mis minutos para comentarles que no ha sido un proceso fácil para la construcción del consenso en torno a cómo debemos plasmar los usos medicinales del cannabis en relación a la maximización del derecho humano fundamental a la salud. Parece poca cosa, porque había una temática de cómo armonizar los ordenamientos federales, particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, que ahora está en tránsito en el Senado, y desde luego los ordenamientos de la Ciudad de México. En ese sentido, en el proceso de consenso, estuvimos en consulta con las y los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones, a quien debo de mandar un gran señalamiento, a la diputada Dolores Padierna, al diputado César Camacho, quien particularmente en estos momentos dio un punto final para construir los consensos y pudiéramos sumar todas las voluntades. ¿Qué decir del diputado Krill, quien también generosamente acercó a los interesados en un derecho a la salud fundamental en relación a la polémica problema del cannabis? Desde luego el diputado Cuadri, el diputado Guerec Flores, maestro Batis, todo mi reconocimiento a su apoyo, tocayo Alejandro Bustos, que también se me fue muy generoso en el acercamiento, y desde luego, qué decir, el embajador, le digo embajador, el embajador Muñoz Ledo, que es una leyenda en este recinto, a quien le doy todo mi reconocimiento. Gracias, Porfirio. Y desde luego, Fernando, te agradezco mucho, el Lerdo de Tejada, platicamos mucho contigo. No omití a nadie, ¿verdad? Bueno, dicho esto, yo quiero agradecerle el trabajo a los que me acompañaron y quiero reconocer muy particularmente el trabajo de la diputada Elvira Daniel, con quien trabajamos la idea del consenso, porque es un tema que no puede estar ausente. Nos ha costado mucho trabajo maximizar
el principio fundamental de que quien debe colmar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos es el gobierno local y más cercano a quien tiene el problema. De pronto todo se lleva a lo federal, lo digo porque ha sido un tema que ha sido recurrente y nos costaba armonizar cómo incluir derechos fundamentales de esta envergadura. En esa lógica, yo quiero decirles algo muy importante. En años recientes, el debate sobre las drogas ilegales, para que quedemos tranquilos de cómo está fundado y motivado, se ha centrado en la importancia de transitar de un enfoque prohibicionista a un enfoque que se centre en los derechos humanos y donde separemos efectivamente los temas medicinales. Tendrá que evolucionar al tema de la investigación, de los temas tradicionales que aborda la problemática de la delincuencia organizada y que está asociada efectivamente al narcotráfico, es decir, al tráfico ilícito de estupefacientes y de drogas que con psicoactivos lastiman la vida de las sociedades. Yo creo que ese tema lo estamos exorcizando y es muy importante que esté en su conciencia. Esta Asamblea de la Ciudad de México tiene esta oportunidad histórica de aportar al desarrollo de nuevas perspectivas, porque tengamos rigor en la técnica constitucional, en la certeza jurídica, vamos a matar la imaginación para privilegiar derechos fundamentales. Por eso creo que esta perspectiva nos prepara para visualizar de manera distinta el uso medicinal de la cannabis. La propuesta original de la Constitución lo quitó. No quiero debatir eso. ¿Por qué lo quitó? Quizás porque no tenía certeza jurídica. Yo pido un poco más de tiempo, es de mucha trascendencia esta, no me tardo. Y entonces yo creo que el uso terapéutico debe abordarse desde la perspectiva del goce del más alto nivel de salud como un derecho fundamental de cualquier ser humano. No podemos regatearle, constituyentes, a la ciudadanía su derecho a la salud, a la dignidad, a esa dignidad que tenga como principio básico no sufrir dolor, elegir sus tratamientos médicos sobre la base del conocimiento libre e informado. La lucha que ha llevado adelante los familiares y pacientes, es muy importante esto, los familiares y pacientes que requieren medicamentos a base de cannabis para mejorar sus condiciones ha sido personalísima y encomiable, es decir, con un débil marco jurídico para guiar sus pesquisas y para guiar su lucha por la salud. Insistimos que se trata de anteponer el derecho a la salud y el bienestar de las personas que requieren u optan por estos tratamientos sobre consideraciones relacionadas con la moralidad o con preocupaciones sobre los efectos psicoactivos de estas sustancias. ¿Resultado de qué? De una sociedad o que no está bien informada o que, por qué no decirlo con franqueza, todavía tiene un alto grado de prejuicio en torno a esta problemática. En el caso de Grace Elizalde, abrió la brecha. La COFEPRIS ha otorgado, del último dato que yo tengo, 137 permisos especiales para la importación de aceites de cannabis para tratar casos de epilepsia y neuropatías relacionadas a la diabetes. Y el pasado 13 de diciembre, el Senado de la República aprobó modificaciones que van a ser muy relevantes. Pero veámoslo en el marco comparado y muy brevemente. En países como Canadá y Holanda ya lo han hecho desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos ya son 28 estados de la Unión que lo aplican para usos médicos y desde luego en el Distrito de Columbia, donde está su capital, y en América Latina no se queda atrás. Países como Chile y Colombia lo están practicando. ¿Por qué no hacerlo desde la Ciudad de México? Las y los constituyentes de la ciudad tenemos la responsabilidad de abordarle el tema. Aún con los permisos de la COFEPRIS, la adquisición de productos con cannabidol no es accesible para todas y todos que lo requieren. ¿Por qué? Porque son caros, son difíciles de conseguir y no avanzar a favor de la legalización o del uso medicinal de la cannabis condena a las personas a llegarse medicamentos muchas veces por la vía ilegal o llevar adelante procesos artesanales para su transformación. En suma, al no atender este tema, abonamos al mercado ilegal del cannabis, a que los delincuentes lucren con las necesidades de las familias y exponemos a todas las personas, a todas y a todos los habitantes, a ser considerados eventualmente criminales ante la posibilidad de cultivarlo o portarlo. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros constituyentes, hicimos una redacción que estoy segura es la misma que presentará
quien me sucederá en la palabra y que a quien le rindo mis respetos por su trabajo, que es Elvira Daniel. Creo que tenemos que meter un texto que consense con las siguientes características. Quedaré de la siguiente manera: a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis, el cáñamo y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las legislaciones relacionadas. Con esto creo que vamos a transitar y podremos salir adelante. Queremos su apoyo. Muchas gracias. A ver, diputado Chanona, debo entender de que se adhiere o se suma a la propuesta que se va a presentar a continuación. Lo que estoy planteando es que ahora que suba la diputada, que creo que merece su turno porque trabajó junto con nosotros, sinceramente vamos a coincidir bajo el precepto de que ya habíamos trabajado, de que cuando fueran coincidentes las consensáramos y eso permitiera desde luego avanzar en una sola votación y no dos votaciones. Muchas gracias. Eso significa que someteremos a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta sobre el mismo tema. Es equivalente. No, porque es una presentación de propuestas. Tiene el uso de la palabra para presentar. Sí. A ver, aclaración. Se ha hecho referencia por parte del diputado Chanona, a quien además debo felicitar por esta iniciativa. Sin duda es un debate que hace mucha falta en materia de salud y en un enfoque mucho más moderno en una política de drogas. Sin embargo, si bien como usted mencionó, apenas hace algunos, pues casi podemos decir semanas, se votó este tema en el Senado de la República, en ambas redacciones, tanto la que usted presenta como la que presentará la diputada Elvira Daniel, no, los términos, si bien creo que en el fondo van en la misma dirección que las modificaciones que se proponen en la minuta del Senado de la República, la terminología no es la misma y puede prestarse a confusiones o incluso inoperancia. ¿A qué me refiero? Los cambios que realizamos en el Senado de la República a la Ley General de Salud, lo que hacen es sacar precisamente el artículo 245 de la Ley General de Salud a el cáñamo, que no tenía por qué estar allí, una planta en una lista de sustancias, y lo que se establece como una sustancia a regular es el THC, el tetrahidrocannabinol. Y justamente lo que se plantea es que lo que esté bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud y de sus políticas son aquellos derivados farmacológicos de estas distintas plantas que tengan concentraciones de THC superiores al 1%. Lo que yo le sugeriría a ambos diputados que proponen estas reservas es que armonicemos esta terminología con la que se está proponiendo en la Ley General de Salud, que es precisamente quitando plantas y regulando sustancias para no mezclar sustancias y plantas, que era precisamente el error de la Ley General de Salud. ¿Puedo aclarar, presidente? A ver, diálogo, no hay preguntas. Gracias por la ilustración. ¿Con qué objeto, diputado? Pero es que no se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Elvira Daniel Cabaz para, en nombre propio y distintos legisladores, presentar su propuesta sobre el tema y discutiremos si se abre discusión o no el tema. No le voy a dar la palabra porque no hay intervenciones en la presentación de propuestas. Planteamiento de solicitud que no cumplió en los términos solicitados. También hay que actuar con responsabilidad. Adelante, diputada. Bueno, también agradeciendo al diputado Chanona y al trabajo de muchos diputados que han aceptado y reconociendo esta mención que hace la diputada Gabriela Cuevas, ahora le comentaré por qué se agregó esta redacción. El debate nacional respecto a la política de combate al tráfico de drogas no puede ser el marco para discutir la prohibición o permisión del uso de la cannabis en el tratamiento médico y terapéutico. A la fecha, efectivamente ha sido aprobado en el Senado y se encuentra en tránsito a la Cámara de Diputados el uso, la permisión y la política pública para el uso de la marihuana, y si hablan de fármacos particularmente. Celebro esta reforma que llega tarde, aunque como dicen es mejor tarde que nunca, puesto que a la fecha millones de mexicanos no pueden ser beneficiados dentro del sistema de salud nacional, ya sea público o privado,
con el uso médico y terapéutico de la cannabis medicinal. Solo por mencionar algunos beneficios de la misma. La cannabis medicinal ayuda a disminuir la presión del globo ocular, que daña el nervio ocular y provoca la pérdida de la visión en los casos de glaucoma. Esta es la principal causa de ceguera en el país. La cannabis medicinal previene los ataques epilépticos, y ni qué decir del famoso caso de la niña Grace, que sufría hasta 300 ataques epilépticos a la semana, y después de que obtuvo la suspensión y luego el amparo por un juez de distrito que está en revisión y estará en revisión próximamente en la Corte, se redujeron a 3. La cannabis medicinal previene la propagación de las células cancerígenas al apagar el gen llamado ID-1. Alenta el progreso en la enfermedad del Alzheimer. Disminuye los síntomas de la esclerosis múltiple. Disminuye los efectos del tratamiento de la hepatitis C, incrementa la efectividad de su tratamiento. Protege al cerebro después de un infarto cerebral. Disminuye el dolor y las molestias de la artritis. Mejora los síntomas de lupus y de otras enfermedades autoinmunes. Disminuye los temblores en caso de Parkinson's. Se le da a los pacientes terminales porque incrementa su apetito y les permite una mejor calidad de vida, y se utiliza de forma muy amplia en pacientes de cáncer. Lo que quiero decir con esto es que no se utiliza en un solo caso y que estas enfermedades son enfermedades que en algún momento pudiera padecer cualquier persona y cualquier familiar, ojalá no suceda, nuestro. En la Ciudad de México, estos beneficios, el aprobar esta iniciativa nos permitirá el uso de la cannabis para el tratamiento médico y terapéutico. Y esto no es un asunto ni político ni de partido, es un asunto humanitario, compañeros, y de sentido común, de la mayor responsabilidad para cualquier legislador. Voy a emitir el resto de todo lo que tenía escrito porque sé que hay otras reservas y es sábado y es tarde. Solo quiero recordar que dice una frase de Couture, que el deber de todo abogado, y yo diría de todo legislador, es luchar por el derecho, pero cuando encuentren un conflicto entre el derecho y la justicia, optemos por la justicia. Sé que en el Senado se aprobó el término farmacológico porque estamos hablando de la Ley General de Salud. Sin embargo, el uso que estamos agregando o proponiendo para la Constitución es exactamente el que se aprobó y el que se solicitó en el caso de la niña Grace, que no hubiera podido acceder seguramente con lo que dice hoy la Ley General de Salud. Yo consulté cuál debía ser el término, y el término que estamos proponiendo es: a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis, el cáñamo y sus derivados, de conformidad con lo que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable. Nos vamos a ceñir a la ley. Sin embargo, creo que no debemos de hablar de términos farmacológicos a nivel constitucional. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias. Gracias, diputada Daniel Cabaz. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva presentada por la diputada Elvira Daniel. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta reserva. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la afirmativa, para la discusión. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Señor presidente. A discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría. ¿Perdón? A ver. En contra, la diputada Gabriela Cuevas. En favor, el diputado Roberto López. Isidro Cisneros, a favor. Tobian. Sonido, por favor, en la curul de la diputada. Sí,
una aclaración. Lo que pasa es que se presentaron 2 reservas y la duda es si se abre a discusión ambas reservas o cuál se abrió, porque hay dudas sobre ese punto. Por eso hice la consulta al diputado Alejandro Chanona y se allana la redacción que ha presentado la diputada Elvira Daniel, porque hay plena coincidencia en el contenido de las mismas. O sea, a eso, por eso hice la consulta en específico. Muchas gracias a usted. Entonces tiene la palabra en contra la diputada Gabriela Cuevas, y a favor tengo registrados a los diputados Roberto López, Isidro Cisneros y Alejandro Chanona. Y Estela Damián posteriormente. Sí, se abre la ronda. Con su venia, presidente, y antes de iniciar quisiera decir que mi posición no es en contra, pero creo que es la única forma en la que se puede hablar ante este pleno. De lo que estoy en contra es de que esté una buena intención mal planteada. Cuando discutimos en el Senado de la República todas las iniciativas en materia de legislación en torno a la marihuana, por supuesto que tomamos en consideración tanto el caso de Grace como muchos otros pacientes de cáncer, pacientes de epilepsia, personas que claramente por necesidades médicas requieren el acceso al tetrahidrocannabinol, no teniendo que estar a expensas de un amparo o de permisos caros, sino con la posibilidad de contar con este medicamento a precios mucho más accesibles que estarlos importando desde los Estados Unidos o Canadá. También, desde luego, muchos de nosotros, y si bien eso ya no formó parte de la minuta, evaluamos la importante necesidad de contar con una distinta política de drogas que no mande inocentes a la cárcel. Entrando únicamente al enfoque de salud, que es lo que hoy nos tiene aquí, insisto, una buena intención mal redactada, pues de entrada va a ser completamente inoperante. Aquí las reservas que se plantearon nos mandan a la Constitución política de nuestro país y a la legislación aplicable. La legislación aplicable, en primer lugar, en esta materia sería la Ley General de Salud, misma que hoy se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, derivado de la minuta que envió el Senado de la República, precisamente para modificar la ley en torno al cáñamo. Vuelvo a explicar cuáles son estas modificaciones. En primer lugar, en el artículo 245 de la Ley General de Salud, existía en la lista, en el apartado 4, una serie de sustancias reguladas por la Secretaría. Dentro de esas estrictamente sustancias se mencionaba al cáñamo. El cáñamo no tendría razón de estar ahí, porque no se trata de una sustancia, sino de una planta. La sustancia que debe regular la autoridad es el THC, no a la planta. En segundo lugar, ¿por qué el cáñamo es importante? Porque el cáñamo, a diferencia de distintas plantas similares a la cannabis de la misma familia, tiene concentraciones de THC mucho menores, concentraciones que van del 0.3 al 1.2 o al 1.5. La medicina que toma Grace es derivada del cáñamo. Grace no consume tetrahidrocannabinol que le vaya a generar algún tipo de alucinación o algún tipo de consecuencia que pudiéramos imaginar de las drogas. Entonces, lo único que estamos planteando aquí no es estar en contra del fondo de la reserva, pero sí, si vamos a hacer las cosas, hagámosla bien. Si nosotros estamos metiendo una reserva, cáñamo y cannabis, lamento decirles, compañeros, que cáñamo ya no va a estar en la Ley General de Salud, donde si ustedes nos están remitiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación aplicable, quiero pensar que no se trata de una trampa, sino más bien de una distracción. Es cuanto. La palabra el diputado Roberto López en favor de la propuesta. Gracias, presidente. Quisiera comentar al Pleno de esta Asamblea
que en la Comisión Carta de Derechos tuvimos una discusión sobre el tema, que ahí hay que reconocer que el PRI ayudó mucho para que se abriera la discusión. De hecho, fue la diputada Yolanda quien propuso que se discutiera el tema, si recuerda, y fue muy orientador para fijar diferentes posturas. En el caso del PRD, presentamos en la 62 legislatura, quienes fuimos diputados federales, un grupo de diputados federales encabezados por Fernando Belauzarán, una iniciativa parecida, que sobre todo lo que pretende y concuerda con la propuesta que hoy se pone aquí, efectivamente el uso medicinal de los derivados de la marihuana, que ese es el término correcto que se ha tenido que usar en diferentes iniciativas y que comparto en cierta forma algunas cosas que dice la senadora Gabriela Cuevas, pero el fondo del asunto, y hay que centrar la discusión, es la apertura que tiene esta Asamblea Constituyente para discutir y espero y seguramente aprobar que los derivados de la marihuana puedan ser utilizados de forma medicinal para quienes tienen ciertas enfermedades, sobre todo nosotros hemos planteado para enfermos terminales y que puedan tener la última etapa de su vida en mejores condiciones, que eso es lo que se ha demostrado científicamente. Y ahí yo quiero reconocer a quienes también merecen honor, y hay que decirlo con toda claridad, a la diputada Ana Julia del PRD, al diputado Isidro, que han estado empujando constantemente este tema en estos términos y que nosotros dijimos con toda claridad, esperemos que el Senado abra la puerta para que si seguimos todavía en la sesión, como hoy se está presentando, podamos abrir la discusión y seguramente en algún transitorio tendremos que plasmar con toda claridad que cuando entre vigencia, aprobada por la Cámara de Diputados, la pongamos nosotros con la Comisión de Armonización, se ponga en vigencia. Y también lo quiero decir con toda claridad, hay que reconocer la labor de la diputada Estela Damián, que fue quien también estuvo proponiendo este tema. Y digo, comento a estas tres legisladoras y legislador, porque son compañeros que han estado empujando el tema. Pero un reconocimiento para todos aquellos por el esfuerzo que han hecho y de compartir esta reserva y que esperemos sea aprobada por esta Asamblea Constituyente. Yo les llamo, compañeras, compañeros, para que votemos a favor de esta reserva y podamos dotar, sobre todo a los enfermos de terminales y otros, de la posibilidad de tener mejores condiciones en lo que les queda de vida o de vida. Y eso es muy importante con las derivaciones del uso de la marihuana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para quién? ¿Quién? Ese no... Yolanda. Para alusiones personales tiene uso de la palabra la compañera Yolanda de la Torre. Con su venia, señor presidente. He pedido el uso de la palabra para alusiones personales, ya que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra efectivamente comentó que en comisión discutimos este tema. Y lo que yo planteaba ahí es que teníamos que ser muy serios en lo que estábamos haciendo. Y estamos construyendo la primera Constitución de la Ciudad de México. Y estamos sujetos
no solo al mandato constitucional que hoy nos tiene aquí, sino a las facultades que tenemos. Siendo hoy una entidad federativa, estamos sujetos al artículo 73 constitucional, que habla no solo de las facultades del Congreso de la Unión, sino además de las facultades concurrentes. Y el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de las capacidades residuales, lo que le toca a las entidades federativas. Y yo les quiero decir que a mí me preocupa mucho la vergüenza pública de estar poniendo en la Constitución temas que no son de naturaleza de esta Constitución. No es una facultad de las entidades federativas legislar sobre marihuana. Personalmente estoy a favor del uso de la cannabis americana, satívica o marihuana en uso medicinal, y así me presenté una iniciativa en el Senado que he defendido, no solo para el uso, sino además para la creación de un centro de estudios científicos, no solo de la cannabis, no solo de la marihuana, sino de todos los psicotrópicos y estupefacientes, porque necesitamos dejar de satanizar tantos temas sobre los estupefacientes, pero con bases científicas. Me preocupa que no es un tema de la Constitución, y aquí la diputada Gabriela Cuevas lo ha expuesto muy bien. Primero, el cáñamo ya no es materia, no tendría que estar aquí. Y segundo, tendríamos que ser muy serios, y este planteamiento no me parece serio. Me preocupa que estemos incorporando un tema que de entrada no es materia de la Constitución, es materia y facultad del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, de Cámara de Diputados o de senadores. Ya la Cámara de Diputados hizo al respecto y está como minuta en la Cámara de Diputados. Yo diría que por prudencia, por favor, hagamos un último análisis y no vayamos a caer en este tema de por querer avanzar en algunos temas, estemos legislando sobre lo que no nos toca. Estoy a favor, conozco el caso de Grace, lo he defendido, he realizado reuniones, conversatorios en el tema, me he reunido con las personas, no solo en mi estado, sino de otros lugares, apoyando esto. Soy una apoyadora del uso de la cannabis americana, satívica o americana, para el uso medicinal, pero tiene que ser planteado de manera seria, no en esta Constitución, y me sumo totalmente a lo planteado por la diputada Gabriela Cuevas. Por favor, no vayamos a cometer un error. Bastante fue criticado el proyecto de jefe de gobierno por el hiperlegislar, porque tenía cosas que no eran materia constitucional, porque estaba excedido, y este ha sido un momento importante para poder hacer un diseño constitucional serio. Esta es la ley fundamental que generará más de 140 legislaciones. Dejemos que la Asamblea Legislativa y el futuro Congreso de la Ciudad de México haga su tarea. No queremos extralimitarnos e hiperlegislar lo que no nos toca. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra en contra el diputado Mauricio Tabe. Con su venia, presidente. Yo pienso que el tratar de legislar, de establecer en la Constitución de la Ciudad de México disposiciones que corresponden a otro ámbito que no es el de la Ciudad de México es un error. No estoy en contra de que se utilice cualquier sustancia permitida para uso medicinal o terapéutico, independientemente de si proviene de una planta o un hongo, pero no empecemos a distinguir aquí qué plantas vamos a permitir en función de las aficiones o de las modas. Yo creo que está muy claro. Ahora, si queremos dejar clara que la Constitución de la Ciudad de México va a respetar las libertades y queremos ser redundantes,
yo propondría que a toda persona se le permite el uso médico y terapéutico de cualquier sustancia, porque no estamos hablando de plantas, ni estamos seleccionando el tipo de vegetal, como lo ha dicho la senadora Cuevas, y que además generó un debate en el Senado, sino estamos hablando de cualquier tipo de sustancia, pues en términos de lo que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. Lo que debemos hacer, pues, es dejar claro que esta Constitución se tiene que apegar a un marco legal federal y que tenemos que respetar esa competencia y no establecer en esta Constitución distinciones que no nos corresponden. Yo creo que lo más pertinente es no votar un artículo que no corresponde a una legislación de la Ciudad de México, y si en su caso se considerara que es necesario establecer esta disposición para que no haya ningún límite a la libertad, pues que se abra, pues, que a que toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de cualquier sustancia en términos de lo que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. Es por eso que hago aquí pública mi posición en contra de la reserva, porque considero que no es materia de la Constitución y que limita, pues, el alcance de el uso medicinal o terapéutico de cualquier sustancia que en términos de la legislación federal se permita. Muchas gracias. Gracias, diputado Otave. Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Cisneros en favor de la propuesta. Muchas gracias, señor presidente, con su venia y de la mesa directiva. Decirle al compañero que me antecedió en el uso de la palabra que no es un tema de moda, que la cannabis ha sido consumida terapéuticamente durante siglos, se consume hoy y se continuará a consumir en el futuro. Debemos manifestarnos contra la interesada demonización de un grave problema social, contra el peligro de un estado clínico que se abroga el poder de establecer incondicionadamente aquello que es bueno para nuestra salud. Se mezclan hechos y prejuicios, se presentan efectos como si fueran causas. Es por esto, compañeros diputados y diputadas, que en el marco del debate sobre la política hacia la cannabis, me permito recordar y reconocer que su uso se encuentra relacionado con una serie de estigmas y prejuicios, y que esta es una de las razones que explican por qué de manera tradicional el punto de vista de la criminalización ha dominado la discusión pública. Desde esta perspectiva punitiva, el uso de la cannabis debe ser entendido desde una nueva perspectiva. Es necesario cambiar tal enfoque porque esta forma de entender la problemática ha impedido observar con detenimiento a las personas que están detrás del uso de la cannabis y su circunstancia frente a la ley, pero también en relación con las instituciones de salud. La legislación actual supone ambigüedades para la práctica médica, ya que los profesionales de la medicina pueden ser penalizados en caso de prescribir cannabis con fines terapéuticos. Existe, pues, una contradicción legal entre el derecho de acceso a la salud de todos los ciudadanos y la posibilidad real de obtener de forma segura y legal la cannabis con fines terapéuticos, aun cuando ese tratamiento sea prescrito por un médico certificado. El estigma moral que pesa sobre los usuarios es, en muchas ocasiones, un problema más grave que el uso medicinal de la cannabis. El primer paso para transformar las políticas actuales sobre la cannabis debe basarse en evidencias científicas. La educación debe ser el principio que guíe las políticas del Estado con respecto a la cannabis. Esta educación debe promover los valores científicos, la no discriminación y las decisiones responsables de las personas. Hagamos de la Ciudad de México una entidad federativa de vanguardia, incorporando a la modernidad el uso de la medicina tradicional.
y por esta razón pido su voto para que se apruebe constitucionalmente el uso terapéutico de la cannabis. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Cisneros. Diputado Cisneros, acepto una pregunta del diputado Mauricio Tabe. Con mucho gusto. Adelante, diputado Tabe. Sonido en la curul del diputado Tabe. A ver, voy a dejar muy claro mi posición, que no es en contra del uso medicinal de la cannabis o del tetrahidrocannabinol, para hablarlo con propiedad, o de cualquier sustancia. Lo que yo estaba planteando, y que quiero dejarlo muy claro, es primero que es el ámbito federal el que regula el uso de sustancias permitidas o no para uso terapéutico, y que no tiene sentido aquí hacer distinción de qué tipo de vegetales o qué tipo de plantas o qué tipo de hongos se van a permitir su uso para fines terapéuticos. Por eso yo le quiero preguntar si ustedes estarían dispuestos a aceptar la modificación para no limitar las sustancias a los derivados de la cannabis, sino hacerlo todavía mucho más amplio a cualquier sustancia que esté autorizada en términos de la legislación federal. Si ponemos atención a lo que estoy diciendo y por qué estoy en contra, es porque me parece que aquí estamos limitando, siendo que nosotros no regulamos qué sustancias ni qué tipo de vegetales y sus derivados son los que se deben permitir para uso medicinal o terapéutico. Si aceptamos esta propuesta de modificación, en lo personal estaría en condiciones de votar a favor para que queden esos términos y no limitemos solamente a la distinción de la cannabis, el cáñamo o las vegetales, hierbas y demás que aquí están planteadas. ¿Va a dar respuesta a la pregunta? Con mucho gusto, señor presidente. Mencionarle que la perspectiva desde la cual se ha motivado esta propuesta de modificación es el ejercicio del derecho humano al más alto estándar de la salud para todos los ciudadanos. Si usted considera que además de la cannabis se pueden agregar otro tipo de sustancias, yo no tendría ningún problema, pero sí es importante que se establezca el uso terapéutico de la cannabis. Con esa condición yo también estaría con usted. Permítame un segundo, diputado Cisneros, acepto una pregunta del diputado Muñoz Ledo. Con mucho gusto, diputado. Con mucho Proceda, gusto. Diputado Muñoz Ledo. Yo le quiero hacer una pregunta simple, pero un poco disruptiva, porque confío mucho en su talento y en su formación intelectual. Muchas gracias. Estamos hablando de dos cosas distintas. El uso medicinal de las plantas existe desde el primer día de la humanidad, ¿sí? Pasando por la penicilina y todas las que ha habido. Actualmente, por ejemplo, en un programa en el que participé, notificaron que la exportación de plantas mexicanas medicinales ha llegado a un alto grado. Ahí no está el problema. El problema está en la política de drogas, que es el otro problema. En el momento en que una de esas plantas o varias plantas, cuyos nombres son muy conocidos por los legisladores ordinarios, estén prohibidas para uso cualquiera, es porque están dentro de la política antidrogas dictada por el presidente Richard Nixon en 1941. Entonces estamos tomando el rábano por las hojas. Lo que dice la ley federal, pues todo eso está dentro del marco de lo pactado. Aquí estamos innovando. Si no le entramos al tema del uso lúdico, no estamos tocando el problema, porque no estamos atacando la verdadera dimensión, que es la estrategia mexicana antidrogas, que ha dejado millones de muertos, ¿sí? Por el cual importamos 35,000 millones de dólares en armas al país y que ha causado
esos estragos. Tenemos que tomar el rábano por las hojas. Es la legalización de la cannabis. Ese es el tema. Quitémoslo del asunto medicinal, que eso ya está resuelto en la legislación federal. Y por último, creo que usted estará de acuerdo conmigo en que es chocante incluso estar oyendo a cada minuto en una asamblea constituyente que somos los siervos del gobierno federal. Eso, don José María Morelos se hubiera verdaderamente rasgado las vestiduras. Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. Proceda a dar respuesta, diputados Cisneros. Debo decirle a mi queridísimo y respetado compañero don Porfirio Muñoz Ledo, amigo, que estoy de acuerdo con usted. Norberto Bobbio afirma que vivimos el tiempo de los derechos. La sociedad contemporánea está abriendo el espacio a los derechos y traigo a colación, en relación con lo que usted menciona, diputado, el amparo en revisión 237-2014 que aprobó la Suprema Corte de Justicia en relación a la constitucionalidad de los artículos 235, 37, 45, 47 y 48 de la Ley General de Salud en relación con la producción, uso y autoconsumo de la cannabis. Pero soy también un realista de la política y creo que en un primer paso es necesario transitar hacia el uso terapéutico de la cannabis. Además, porque entiendo que hay otra compañera que va a proponer el uso lúdico de la misma. Entonces, me reservo abundar en los argumentos en esa última parte, pero sí les pido por favor su voto para el uso terapéutico de la cannabis. Basta ya de un prohibicionismo absurdo y decimonónico. Gracias. Diputado Cisneros, ¿acepta una pregunta de la diputada Yolanda de la Torre? Con mucho gusto. Ya que los proponentes son tan modernos, no importa si contravenimos nuestro propio marco jurídico constitucional mexicano, ¿aceptaría usted y los proponentes, digo, estando en la modernidad y para no ser siervos de no sé quién, incluir de una vez, de pasada, para quedar bien y ser muy modernos, vaciar todo el 237, 245, fracción primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley General de Salud? Por cierto, ley en la materia facultada para estos temas. Digo, para ser muy modernos. Con mucho gusto contesto, diputada. Yo creo que la sociedad contemporánea se basa en el potenciamiento del individuo, en su realización compleja y plural de sus libertades, su libertad de elección, su libertad política, su libertad de expresión, información, investigación, realización artística, religiosa e incluso sexual, entre otras, que son las bases de la democracia moderna. Por el contrario, el autoritarismo no representa otra cosa sino una subordinación del individuo al conjunto social, así como establecen algunos defensores del llamado bien común, ya sea en forma de nación, estado, dogma político o cualquier tipo de vida por encima de los conflictos, intereses y gustos individuales. Personalmente considero que el derecho jurídico del habeas corpus debe extenderse a todos los aspectos de la libertad por parte del individuo, de disponer de su cuerpo, de sus energías, de su búsqueda del placer o del conocimiento y de la experimentación consigo mismo, dado que la vida misma es en sí una autoexperimentación continua. Diputado Cisneros, ¿acepta una pregunta del diputado Altamirano Dimas? Por favor, adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, después de escuchar algunas de las interpelaciones y después de escuchar también su intervención, pues se plantean algunas dudas. Dice el diputado Muñoz Ledo que no hay que entrarle a la parte de la herbolaria porque esta ya está prácticamente permitida y pues si se lee la herbolaria azteca, entre otras, yo creo que ahí se podrá ver, pero el asunto no es así. El asunto es que hay hierbas que están permitidas y hierbas que no están permitidas. Yo preguntaría con ese criterio al
bueno, a usted, y no sé qué piensa el diputado Muñoz Ledo cuando habla de que las hierbas ya están contempladas en la herbolaria. Por ejemplo, la amapola, bueno, pues no sé si esté contemplado o no en la herbolaria, el peyote, entre otras, y algunas otras drogas. ¿Usted cree que si en un momento dado se permitiera, como dice, como está proponiendo el diputado Mauricio Tabe, que se incluya de manera genérica las plantas que permita la ley para este aspecto, usted considera que si reformamos, si aprobáramos esta iniciativa en los términos que la están proponiendo, se tendría que reformar para ir incluyendo después la amapola, el peyote o algunas otras drogas? ¿O el fondo del asunto que está aflorando aquí, como lo plantea el diputado Muñoz Ledo, dado que él fue uno de los redactores prominentes de la Constitución, yo preguntaría que si el fondo es ese el que acaba de plantear? Él dice que la discusión no tendría sentido si no se toca la parte lúdica del asunto. Yo preguntaría que si ese es el fondo del asunto y no la parte medicinal. Es la pregunta que yo le hago, como lo acaba de expresar el diputado Muñoz Ledo. En el caso concreto, diputado, en el caso concreto es solamente terapéutica. Muchas gracias. Una última pregunta del diputado Jaime Cárdenas. Adelante, con mucho gusto. A ver. Estamos en la parte de debate. No, en este caso sí proceden las preguntas. Y nos falta una intervención a favor del diputado Alejandro Chanona para someter a consideración de la Asamblea si el tema está suficientemente discutido, anunciando que ha habido durante esta discusión acercamientos entre distintos promoventes para formular una propuesta que permitiera un mayor acercamiento. Diputado Cárdenas, le pedía brevedad, muy concreta su pregunta y mayor brevedad en la respuesta. Con gusto. Muy breve, señor. Gracias, diputado Cisneros. Yo desde luego estoy de acuerdo con el uso terapéutico y lúdico de la cannabis. Estoy de acuerdo totalmente. Hay algunas cosas que me preocupan. Por ejemplo, ¿por qué no seguimos el modelo? Claro, se trata de un principio en la Constitución, el modelo uruguayo, porque esto va a alentar negocios, ¿no? Donde algunos personajes de la política, como Vicente Fox, pues ya están en la lista para realizar estos negocios. A mí me parece que el modelo, por ejemplo, uruguayo o sueco respecto al alcohol, son modelos muy importantes e interesantes, en donde el Estado se encarga de la administración, gestión, producción, distribución, comercialización de los productos. Yo le quiero preguntar cuál es su opinión, cuál debe ser el modelo para la distribución, comercialización y la producción de la cannabis en el caso de la propuesta suya con fines terapéuticos. Bueno, yo creo que es importante recuperar la experiencia internacional. Como aquí se ha mencionado, hay distintos países que han aprobado ya el uso medicinal, y los Estados Unidos también hay una cantidad enorme de entidades que han aprobado y establecido mecanismos para la socialización, digámoslo así, de este componente que permite un mejor derecho humano a la salud. Yo creo que habría que estudiar la experiencia internacional y empecemos con la aprobación del uso medicinal para después definir las líneas que seguirán, señor diputado. Sería lo que diría. Gracias. Para terminar la lista de oradores, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Chanona. Sí. Celebro la calidad del debate, la altura de miras, y yo diría que habría que felicitarnos por abrir esta puerta a un derecho fundamental que es el derecho a la salud. Sin duda, muchas democracias han transitado con un paso un poco más veloz en relación a ver el problema, inclusive de las adicciones, como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad pública o seguridad nacional. Créame que están haciendo ustedes algo que, aunque parece un pequeño paso medicinal, es un gran paso para los habitantes de la Ciudad de México. En esa lógica y atendiendo
la riqueza del debate y las propuestas, tomo muy en cuenta, si me permiten, a nombre de la diputada Julia Hernández, gran proponente, del diputado Isidro Cisneros, gran proponente, de la diputada Elvira Daniel, gran proponente, no olvidar que nos apoyó también el senador Roberto Gil Suart, que tenemos que ser también rigurosos en el planteamiento. Yo creo, senadora de la Torre, senadora Cuevas, que debe haber una pulcritud en cómo se integre el fraseo. Entonces, toda vez que el fraseo de la diputada Daniel y el de la diputada Hernández y el diputado Isidro Cisneros y el de la Voz es el mismo, y ustedes votarán no por 4 constituyentes convencidos, sino van a votar por los derechos máximos de salud de los habitantes de la ciudad, yo creo que debemos alinearlo y armonizarlo con el texto de los derivados del cannabis, que hay, por cierto, 400 sustancias, pero que científicamente se comprobaron cuáles, por debajo del nivel de psicoactividad del TCH, se pueden utilizar esencialmente para el bienestar y la salud de la gente. Yo les propongo una nueva redacción que recupere a imagen y semejanza lo que planteó el Senado. Y les plantearía lo siguiente: ¿por qué no, tomando en cuenta las inquietudes de las senadoras, aprobamos lo siguiente? A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados. Stricto sensu, así viene, y creo que salva todo, y reza de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. ¿Acepta usted la pregunta de la diputada? Sí, presidente. Adelante. Gracias, diputado Chanona. Gracias, diputado presidente. Bueno, primero felicitarlos por el debate, felicitar a los promoventes, felicitarnos, yo creo que por precisamente recoger este debate que está presente en el debate nacional relativo al uso terapéutico de la marihuana. De conformidad con lo que venimos aquí hablando, y toda vez que justo lo que ustedes traen como promoventes es la reincorporación en este artículo del numeral 7 relativo al uso medicinal y terapéutico de la cannabis, me permitiría proponer, a ver si están ustedes de acuerdo, que toda vez que esto es una adición, ya que no venía incorporado en el dictamen de la Comisión de Derechos, de la Carta de Derechos, si es necesario o si están de acuerdo en recuperar también el transitorio correspondiente, que rezaría las disposiciones sobre el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, previstas en el artículo 14, apartado D, numeral 7 de esta Constitución, entrarán en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga, y de esta manera disipar todas las dudas que están surgiendo también con relación al debate que se da en el Senado. Sería todo. Gracias. Claro. Yo le hice la consulta a los proponentes y por parte de los proponentes, la diputada Hernández y el diputado Isidro Cisneros, estaríamos de acuerdo en transitar con, uno, la forma en que lo fraseé y se me mandató por parte de los proponentes, y dos, estaríamos de acuerdo en un transitorio que mantenga vivo el tema para que no haya ningún problema de incompatibilidad e inconstitucionalidad, y creo que podemos transitar todo el pleno. Diputado Chanona, acepto una pregunta de la diputada Yolanda de la Torre. Con mucho gusto, presidente. Gracias, diputado. Además de la propuesta de incorporar el transitorio de la minuta que ha enviado la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, que me parece una muy buena aportación de la diputada Claudia Aguilar, me gustaría preguntarle a usted y a los promoventes si quisieran aceptar la propuesta del diputado Tabe. Yo creo que lo que él está proponiendo es mucho más adecuado. No contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos, no contraviene el 73 constitucional, las facultades, y sí puede entrar en una facultad residual del 124, y sí puede ser materia en los términos que el diputado Tabe lo ha expuesto, porque también podríamos incluir la amapola, el toloache y todo lo que viene en el 247 y 45 de la Ley General de Salud. Me parece que la propuesta del diputado Tabe es mucho más precisa,
tiene una naturaleza jurídica y constitucional más adecuada, y si le incorporamos la propuesta similar de lo planteado en el transitorio por la diputada Claudia, me parece que pudiera quedarse. Lo dejo a su consideración. Respuesta, diputado Chanona. Diputada, en principio respeto profundamente su opinión. Sin duda es una opinión profunda y seria y responsable, pero tengo que decirle que siento que el ambiente del Pleno es de altísimo consenso, tanto en torno al refraseo que prácticamente se alinea y se armoniza con lo logrado en el Senado y que va por muy buen camino, y el transitorio salvaguarda la posibilidad de que esta ventana de grandes derechos de salud para muchas y muchos habitantes de la ciudad sea una realidad desprejuiciada y totalmente distante de la problemática de otras competencias federales. Creo que es la que debe transitar. Le agradezco mucho su comentario, pero creo que debemos avanzar con lo ya propuesto. Muchas gracias. Un momento, por favor. ¿Acepta usted una pregunta del diputado Ernesto Cordero? Bueno, voy a aceptar la última pregunta. Es potestativo del orador aceptarlas o no. ¿Acepta una pregunta? Sí, la acepto. Sí. Gracias. Diputado Chanona, según entendí, ¿está usted o los proponentes están dispuestos a reproducir textualmente lo aprobado en el Senado de la República? ¿Es correcto? En ese segmento. En ese segmento. Mi inquietud es que lo que usted leyó no es exactamente lo que se aprobó en el Senado. Entonces, si adecuamos a lo que exactamente se aprobó en el Senado, me parece que queda resuelto. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? A ver, diputado. Diputado Cordero, voy a hacer una símil como profesor universitario. Yo tengo prohibido a mis alumnos castigar la imaginación o por el uso de Wikipedia o por el cut and paste. No creo que se trate de hacer traslados textuales de uno u otro. Creo que lo que se tiene que hacer es ser riguroso en el lenguaje del objeto de la iniciativa, en este caso esta reserva, y la polémica inclusive de Cáñamo transitaba por ahí. Una vez que se toman las sustancias, que ese es un tema de fondo, integrados en el texto, tal como se está proponiendo, se satisface para que no haya ninguna incompatibilidad constitucional o de ninguna otra índole. Creo que queda resuelto con eso y yo invito al Pleno que pasemos a la votación. ¿Acepta una pregunta del diputado Tabe? No, doy por terminada mis preguntas. Gracias. Muy bien, le agradecemos su participación. Agotada la lista de oradores. Sí, perdón. ¿Con qué objeto, diputado Bustos? Es que ha habido una serie de consideraciones aquí. Pedir a la mesa directiva si pueden leernos el texto del artículo y el texto del transitorio que se están proponiendo. Con mucho gusto, pero antes tengo que someter a consideración de la Asamblea si se considera el tema suficientemente discutido. Consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutido el tema. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se considera suficientemente discutido. Por lo tanto, pasaremos a la votación nominal de la propuesta, no sin antes dar a conocer el contenido puntual, tanto de la propuesta como del artículo transitorio que originalmente venía en el proyecto presentado por el jefe de gobierno, como lo ha solicitado la diputada Carolina. Hicieron una propuesta de incorporación y los promoventes aceptaron que se incorporara el artículo transitorio a su propuesta. ¿Con qué objeto? No, ¿con qué objeto? Pregunta, por supuesto, le acepto la pregunta en una especie de moción de procedimiento, ¿por qué? Gracias, presidente. A ver, en varias ocasiones ya se ha planteado la posibilidad de transitorios y nunca
nunca se ha planteado, nunca se ha votado los transitorios. En todo caso, el transitorio tendría en su momento que hacerse su reserva e incluirse en su oportunidad cuando discutamos los artículos transitorios, no en este momento. Ligar a que necesariamente habrá un transitorio me parece que no va conforme al procedimiento que se ha venido siguiendo en esta Asamblea Constituyente. Tenido precedente respecto a la inclusión o no de un artículo transitorio hasta ahora en los dictámenes, salvo en el caso del tema de educación. Sin embargo, como lo establecen nuestros propios lineamientos, si a lo largo de la discusión es muy claro en lo que es el inciso L del artículo 3 de los lineamientos, los grupos parlamentarios construyen una propuesta de consenso y en esta incluye la propuesta de la diputada Claudia Aguilar Barroso para que se fortalezca no solamente el cuerpo de la propuesta en el artículo, sino también se retome el artículo transitorio originalmente planteado en el proyecto de Constitución. La Asamblea es plenamente soberana para adoptar una resolución al respecto. Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto? Una moción también de procedimiento. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Gelista, aunque por otras razones. A mí no me parece el tema del artículo transitorio, porque esta Asamblea es soberana y el transitorio nos vincula a una ley general. Es un tema que ya hemos discutido aquí, sé que no hay consenso sobre el mismo, acerca de la posibilidad y el derecho y la facultad que tiene la Asamblea Constituyente para ampliar derechos, independientemente de lo que establezca una ley general o hasta la propia Constitución de la República. Entonces el artículo transitorio nos minimiza, nos empequeñece como Asamblea Constituyente. Por eso yo el artículo transitorio no lo acepto. Lo aceptaron los promoventes de la iniciativa y lo vamos a someter a consideración de la Asamblea. Aunque hay que señalar al diputado Cárdenas que desde la propia redacción que se propone en este numeral que se adiciona, hace referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin abandonar ni abdicar de ninguna facultad soberana de esta Asamblea Constituyente. Entonces yo voy a someter, sí, diputada Gabriela Cuevas. Únicamente, presidente, para solicitar si pueden dar lectura, como sufrió modificaciones la propuesta, si se puede dar lectura a la propuesta final tanto del artículo como del transitorio. Así será. Diputado Roberto López. Solo para ilustrar a la Asamblea y al diputado Gelista y Cárdenas, el proyecto original contiene diferentes propuestas de transitorios. Las diferentes comisiones en la discusión vincularon diferentes artículos a transitorios. En esta aprobación no veo el motivo y la razón en términos de procedimiento legislativo por el cual no se pueda vincular. Al contrario, es para ubicar la temporalidad, la vigencia o la vinculación a la Constitución, en su caso a la ley respectiva. Entonces, legalmente, de acuerdo al procedimiento legislativo que nos dimos, estamos acatando el proceso legalmente haciéndolo. Gracias. Coincido con usted, diputado. Solicito otra vez, diputado Carlos Gelista, ¿con qué objeto? De procedimiento, presidente. Se discutió